damos la bienvenida a Franco Machiavelli, experto y analista de mercados. Tenemos muchos temas de los que hablar en un día en el que el mercado pues ha recibido un revés interesante. Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos este ratito. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Ana. Muchas gracias por la invitación y un placer estar con vosotros en un día tan importante como este, que es, pues cuanto menos va a dejar a más de uno, pues algo expectante de todo el comienzo del año. Así que bueno, encantado de pasar este rato con vosotros, claro que sí. Muchas gracias, Franco. Bienvenido a Buenos Días, Wall Street. Muchas gracias, Bueno, muchísimas Franco, gracias. como decías, menudo lunes estamos viviendo. La primera pregunta es obligatoria. El impacto de DeepSeek en los mercados va a poner en jaque a las grandes tecnológicas de Estados Unidos. ¿Qué impacto va a tener esto para los inversionistas? Y voy incluso más allá, ¿no? A esta guerra comercial con China que parece que va a mantener Estados Unidos. Ujú. Yo creo que va a tener realmente, y de hecho ya se está descontando un poco en el mercado, son distintas implicaciones, ¿no? Pero claro, no nos debemos olvidar, o empezaría diciendo que para empezar, y es como se estaba filtrando justamente hoy, ¿no? Del lado de DeepSeek, en este caso, utilizan tarjetas H100 de NVIDIA. Eso para empezar, o sea, hay que empezar un poco, no a derribar mitos, porque no es que sean mitos, pero sí a tener en cuenta una, digamos, perspectiva bastante amplia del panorama. Eso por un lado. Y luego sí que es verdad que muchos inversores lo que están mirando es, pues evidentemente, grandes tecnológicas más allá de Nvidia. Pero es que las grandes tecnológicas utilizan según qué tecnología, pero que si esa tecnología se logra abaratar, no debería ser muy perjudicial para ellas. En cualquier caso, van a reducir significativamente el CAPEX y eso en el fondo no es tan malo, porque si ese CAPEX no lo orientan a otra cosa más, puede quedar finalmente en beneficio operativo para las compañías. Pero claro, con todo el stock de grandes compras de GPUs que han llevado a cabo, ahí es donde está el problema, que todos esos GPUs irían nuevamente al mercado de segunda mano en este caso, y eso es lo que acabaría generando una sobreoferta. Antes estábamos viendo una sobredemanda, por eso veíamos tanto subir los precios, y ahora la venta masiva en mercados de segunda mano de este tipo de componentes, en el caso de que finalmente se manifiesten, lo que llevaría a cabo es una sobreoferta que haga caer los precios. Eso por un lado, y por el lado de las valoraciones de las compañías todavía más. ¿En dónde está mirando el inversor justamente ahora? En que las compañías constantemente en el guidance que reportaban en esos earnings trimestrales siempre han estado reafirmando mucho la inversión que estaban llevando a cabo en IA. Y en IA se refieren precisamente a componentes y a todo este tipo de equipos que tienen un coste muy elevado. Si ahora han llevado a cabo tanta inversión, el inversor lo que va a querer saber es, ¿y ahora qué? ¿Qué vas a hacer con toda esa narrativa que me has estado vendiendo y que te has llenado el stock hasta arriba? ¿Y ahora qué vas a hacer con todo este problema que tenemos entre manos? Porque es como estábamos comentando previamente con el director de producción. Al final aquí lo que hay que tener en cuenta es que no es que hayan inventado algo nuevo. Han inventado lo mismo con un coste sustancialmente inferior. Eso en el fondo es muy bueno para el mercado, pero vamos a tener que atravesar esta, digamos, etapa en la cual se lleva a cabo una corrección de múltiplos en el momento en el cual finalmente veamos que todo este panorama que estamos viendo sea tangible. Ojo, cuidado, que no salga un error a partir de ahora con DeepSeek, que no haya ningún tipo de fallo, porque en el caso de ver un fallo sustancialmente relevante para compararlo con OpenAI, la narrativa va a volver a girar a favor de OpenAI. Recordemos que está mucho más consolidada y mucho más madurada en el sector. Entonces no habrá margen de fallo en ese sentido, ¿no? Qué bien, Frank. Pero entonces, ¿cómo queda ahorita el proyecto de Stargate? Este proyecto que pues está buscando liderar la inteligencia artificial por varios bancos como SoftBank, Oracle, que también están incluidos. ¿Qué pasará con Nvidia, con Microsoft y ARM? ¿Qué sucederá ahora? Ujú. Bueno, yo realmente lo que tendría en cuenta ahí es, como decía antes, ¿no? No es lo mismo que yo sea una compañía que lo que hago es proveer justamente esa tecnología a ser yo una compañía la cual utilizo tecnología. Claro, es que aquí es donde cambian un poco los roles y, digamos, el distinto impacto que pueda llegar a tener de unas a otras. Obviamente la más afectada puede llegar a ser Nvidia, pero las que a priori puedan parecer afectadas, pero que no lo sean tanto, sean otro tipo de compañías que utilicen inteligencia artificial. Pero claro, obviamente, ¿dónde está el problema aquí? Este sería un contexto, digamos, muy genérico, pero es que estamos hablando de Donald Trump y estamos hablando de Estados Unidos y no les gusta China, obviamente. Por lo tanto, ¿a qué tipo de tecnología van a ceder terreno? Ahí es donde está un poco el interrogante que el inversor justamente tiene en la cabeza ahora mismo. Si todo este tipo de, el Stargate, ¿no? Que se anunciaba con una inversión de 500 billions, pues evidentemente
De llevarse a cabo no hay problema con que se lleve a cabo. O sea, de llevarse a cabo se puede llevar a cabo y que sigan siendo perfectamente funcionales. Es que o sea, realmente no cambia el contexto. Lo que cambia es el costo que eso va a tener. Pero si todo eso ya estaba asumido previamente en el plan, puede continuar. Ahora bien, eso en términos operativos puede continuar. Ujú. Pero ¿y en términos de valoración y recepción por parte del mercado? ¿Cómo va a continuar? Sabiendo que ahora Estados Unidos puede estar celoso porque tiene al lado, como vecino, algo que evidentemente equipara absolutamente la atención de todo el mundo. Ya hemos estado viendo cómo, en este caso, DeepSeek ha adelantado a lo que sería ChatGPT en las descargas de la App Store, ¿no? Y eso ha sido en tiempo récord. Entonces, por supuesto que les puede preocupar. Opinión mía personal, no debería afectar en lo más mínimo a la funcionalidad, pero para nada. Porque recordemos que en el fondo, y a veces yo como analista de mercado siempre lo miro mucho eso, que lo que estamos viendo constantemente es valoraciones, riesgo, rentabilidad. Ok, está perfecto, pero la funcionalidad puramente dicha va a seguir Ujú. estando tal y como se había planteado. Lo que cambia es cómo lo valora eso el mercado. ¿Y qué puede llevar a cabo todo esto? Un ajuste en valoraciones, que, para ser completamente sincero, al mercado hace tiempo que le hacía falta ya un ajuste en valoraciones. O sea, realmente siendo incluso pesimista, no logro ser tan pesimista en el largo plazo. Es algo que abre el panorama a mucha más competencia y competitividad. Evidentemente, eso es el mercado lo que va a tener que sanear mediante probablemente una corrección en esos múltiplos y a partir de ahí estar en un panorama un poco más equitativo, Ujú. pero no tan sobreextendido como lo que hemos estado viendo hasta la fecha, que la concentración de grandes compañías pues estaba llevándose por delante todo el mercado en subida. Pues cuando viene en contra, se lo lleva por delante en este caso, pero en caída claramente, ¿no? Ujú. Bueno, has mencionado Donald Trump y Ujú, también el tema de la incertidumbre y la volatilidad, ¿no? que está rodeando, ¿no? Este cambio en la Casa Blanca. ¿Qué supone también la llegada de Trump en este sentido? ¿No? Porque al mercado me imagino que la incertidumbre no le gusta y ujú, menos aún la ujú, incertidumbre política. Lleva apenas una semana en la Casa Blanca, nos está poniendo a trabajar a todos porque no deja de haber noticias, no deja de firmar decretos, órdenes. La última ujú. situación la veíamos también en Colombia, pero en el mercado que le abrazó tanto los inversionistas que subieron las bolsas muchísimo después de ser elegido presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo ves el futuro de los mercados y la bolsa aquí con la llegada de Donald Trump? Ujú. Pues realmente, Ana, siendo completamente sincero, no lo veo mal, salvo, bueno, el varapalo que estamos viendo hoy, que como que nubla un poco el juicio o eclipsa un poco todo, pero el mercado realmente no se lo ha tomado demasiado mal la llegada de Trump al poder. Probablemente uno de los puntos, además, comentabas algo que es muy cierto, y es el tema de la incertidumbre política. Eso no le gusta al mercado. O sea quien sea que gobierne, y por eso estamos viendo lo que vemos en Europa, de este lado donde estamos Ujú. nosotros, ¿no? La parte de Alemania, que no hay una claridad política muy tangible y eso el mercado lo castiga un montón. Pero volviendo, en este caso, al lado opuesto de Estados Unidos, donde hay tal nivel de claridad que ya sabemos que domina las tres áreas Donald Trump y los republicanos, o sea, claridad absoluta y máxima. Eso punto uno, eso el mercado ya descuenta que al menos ya no hay un factor incertidumbre. Vale. Y luego, por otro lado, yo creo que el mercado realmente abraza muy bien en las ideas de Donald Trump, porque probablemente el punto fundamental donde debe mirar el inversor es la política fiscal. Lo que realmente le importa al mercado son las políticas fiscales y regulatorias, obviamente. Pero las fiscales, en el momento en el que vemos esa bajada de impuestos corporativos, eso realmente, dicho de forma directa, es mucho más beneficio para las compañías. Evidentemente, si al final destino menos al pago de tributos con mediante esas políticas fiscales, al final lo que hago es tener más caja, tener más capital para reinvertir y expandirme más. Por eso, precisamente, Bank of America hace no relativamente mucho sacaba, digamos, hacía como una comparativa de lo que vendría a ser la parte de Kamala Harris en cuanto a medidas o propuestas de política fiscal versus Donald Trump. Y evidentemente el BPA, el beneficio por acción promedio de todos los sectores, sube exponencialmente en proyección con las políticas fiscales de Donald Trump. Por lo tanto, honestamente, creo que lo recibe muy bien del lado del mercado, pero hay que tener mucho cuidado con Donald Trump. Ya sabemos que a lo mejor cuando toma el micrófono es bastante imprevisible y eso el mercado a veces lo puede llegar a castigar con volatilidad cortoplacista. Pero si los planes, al menos, y vuelvo y repito, lo más importante a nivel de política fiscal, se mantienen, el mercado debería acabar reflejando una buena salud y por eso somos relativamente optimistas con lo que vendrán a ser small caps, mid caps y todo este tipo de compañías de pequeña y mediana capitalización que no tienen tanta ingeniería fiscal para pagar menos tributos como hace Meta, como hace Alphabet, con ese sándwich holandés que le llaman, ¿no? Que reparten un poco compañías operativas a lo largo alrededor del mundo y reducen significativamente
el impacto fiscal en la cuenta de resultados. Pero en este caso, compañías pequeñas y medianas no tienen ese poder. Precisamente por eso se verían beneficiadas, en este caso, de la política de Donald Trump, excluyendo factores volátiles de la imprevisibilidad tan característica, en este caso, de Donald Trump, ¿no? Qué bien. Y hablando de políticas de la Reserva, Donald Trump ha exigido a la Reserva Federal que baje las tasas de interés de inmediato. ¿Cómo crees que Jerome Powell pueda reaccionar en esta próxima reunión? ¿Qué es lo que le va a responder a Donald Trump al respecto? ¿Qué crees tú que pasa? Bueno, es una fantástica pregunta, la verdad, y yo creo honestamente que hemos visto un tráiler, por así decirlo, ¿no? En anteriores reuniones, cuando de hecho le estaban diciendo, ustedes están preocupados por un repunte inflacionario y están aseverando de que van a tener mucho más cuidado con los recortes de tipos. Entendemos esto, pero ¿no será que ustedes están preocupados por la llegada de Donald Trump y las medidas inflacionarias que esto pueda llegar a generar? Y dijeron que claramente no, que no, que no, que no. Digamos, se desentendían completamente de este tema. ¿Pero por qué comento esto? Porque acto seguido, muchos digamos, periodistas, lo que llevaron a cabo fue directamente esas declaraciones tan que no dejan a nadie, digamos, que sorprenden a todo el mundo, de Donald Trump alrededor de querer despedir a Jerome Powell de la Reserva Federal. Y le dijeron, Donald Trump ha dicho esto de usted. ¿Usted qué opina? O sea, fijémonos hasta qué punto lo puso contra las cuerdas la prensa a Jerome Powell. Y dijo, eso sería ilegal, en el mandato en el que estoy ahora no se permite. Y lo dijo muy claro y además como que le cambió un poco la cara, le cambiaron los gestos y esto se pudo llegar a ver. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Tiene una relación directa con la pregunta que me hacíais, ¿no? Y es que no, vamos a ver, por más que Donald Trump quiera hacer lo que sea, la Reserva Federal es un organismo independiente. Entonces, teniendo en cuenta de que es un organismo independiente, puede opinar lo que él quiera como presidente, como empresario, pero no tiene poder alguno de decisión en la Reserva Federal. Entonces, lo que puedo intuir que va a ocurrir si le preguntan algo a Jerome Powell en la reunión de esta semana, va a ser probablemente lo mismo y lo que se va a responder es o van a esquivarlo muy bien o van a decir somos un organismo independiente y no tenemos por qué responder a eso, seguiremos nuestra política de decisiones dato a dato, como dicen, ¿no? El data dependent. Pues básicamente eso. No creo que puedan ahondar mucho más ahí porque no hay mucho más que rascar. Aunque haya mucha ruido y mucha publicidad y mucho ruido alrededor de esto, Donald Trump tiene un muro llegando a la Reserva Federal y aunque él diga lo que diga, no lo van a poder cambiar. Para eso va a seguir estando predominante el criterio de la Reserva Federal para la toma de decisiones. Nada más. Estoy muy convencido de que realmente es lo máximo que podremos llegar a ver esta semana como respuesta por parte de Jerome Powell. Mucho me sorprendería que se saliese del guión, nunca lo hace, y ante un escenario tan delicado como el actual, menos margen tiene aún para salirse del guión, básicamente, ¿no? Bueno, vamos a ver, o sea, tú hablas de ese muro, vamos a ver la respuesta de Jerome Powell, pero me hacía gracia, ¿no?, que el otro día Donald Trump decía ahí en el foro Davos que él conoce mejor las tasas que el propio presidente de la Reserva Federal. O sea, Donald Trump, la verdad que en cuanto al discurso, por ahí nadie le pasa. Vamos a ver luego qué pasa en la práctica. Otro tema bastante interesante del que se habla muchísimo aquí en Estados Unidos es el tema de reducir el gasto federal, recortar la deuda, 2 billones, todo esto está en manos de Elon Musk, nada menos, en este departamento que se ha creado específicamente para él. ¿A ti esto te parece innovación o una privatización encubierta? Bueno, innovación creo que sí, cuanto menos. Y privatización encubierta, pues te diría, Ana, que realmente privatización a secas, ni siquiera encubierta, porque creo que son bastante claros en el mensaje, en el comunicado. Además, recordemos que el gobierno, en este caso de Estados Unidos, por la parte sobre todo la parte de optimizar todo lo que es el gasto fiscal, estará siendo asesorado por Argentina, estará siendo asesorado por Sturzenegger, que es uno de las personas del gabinete de Javier Milei, que precisamente se ha encargado la famosa motosierra, que se está hablando en todo el mundo, incluso en Japón. Yo veía titulares de Javier Milei. O sea, démonos cuenta del fenómeno mundial. Pues están siendo asesoradas precisamente este tipo de personas en Estados Unidos y estos departamentos, precisamente están siendo asesorados por Argentina. ¿De acuerdo? O sea que si vemos quién los asesora y vemos qué resultados están obteniendo, podemos llegar a hacernos un poco, al menos una idea de cuál puede llegar a ser el resultado. Y hago spoiler, es un resultado
positivo, a priori, ¿de acuerdo? Sin entrar demasiado en política, pues yo no entro en política, pero yo hablo puramente de macroeconomía, de ese tipo de medidas que se ha llevado a cabo en Argentina, que lo que han generado es un superávit después de muchísimos años de mucho déficit fiscal, ¿no? Entonces, viendo esto y sabiendo quién va a asesorar precisamente a este departamento DOGE, como se le llama, pues realmente, en cuanto a optimización fiscal, perfecto, pero hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Si yo optimizo fiscalmente mi balance, por así decirlo, pero aumento el gasto público, que eso es lo que le preocupa un poco al mercado, aumento el gasto público y lo que hago es reducir tasa impositiva, ojo, porque acaba aumentando igualmente. Quiero decir, lo que quiero decir con todo esto es que lo que se podría acabar generando es lo comido por lo servido, como decimos en España, pero no necesariamente en términos tan de netear absolutamente la ecuación, no, simplemente que como se estima que va a aumentar el gasto público, bajando también paralelamente los impuestos, por otro lado vamos a necesitar, para que esto no se salga de madre, una optimización fiscal. Por lo tanto, eso, y cuando me comentabas ahora, Ana, la parte de privatización encubierta, yo creo que efectivamente, yo creo que puede que se sometan muchísimos organismos públicos a auditorías y que a partir de ahí, en el momento en el que claramente a través de una auditoría no se refleje el rendimiento que debería reflejar, encima esto lo va a liderar Elon Musk, que es un empresario de talla mundial, conocido evidentemente por hazañas en términos de proyectos y proyectos empresariales muy potentes. No va a haber, en ese caso, ningún tipo de hueco a la negociación de nada. Cuando algo no sea eficiente, se va a sacar y probablemente se privatice en ese aspecto. Entonces, las perspectivas, al menos que el mercado tiene sobre esto, creo que lo ha descontado ya todo, absolutamente, y creo honestamente que no son tan malas. Simplemente que vamos a tener que saber combinar y equilibrar lo que decíamos, aumento de gasto público con reducción de impuestos y por otro lado, optimización fiscal. Creo que es una ecuación que lo que hace es ayudar a equilibrar cuentas, porque si se sigue de esta manera, sin optimizar absolutamente nada, y se incrementa todavía más lo que sería gasto público y se reducen impuestos, todo ya, pues evidentemente tendería a una tendencia mucho más al alza, y no hablo del S&P 500, hablo de lo que sería básicamente el déficit en Estados Unidos, ¿no? Qué bien, Frank. Y bueno, pues hablando de la agenda de Donald Trump, donde se aprueba 2 decretos de impulsar las criptomonedas durante los pasados días, pero que realmente esta semana ha sido una semana agridulce, podríamos decirlo, porque también se han generado muchas expectativas de lo que ahorita podría no ser la industria de la cripto como una prioridad. ¿Qué tú piensas que va a suceder con las criptomonedas en los próximos días? Yo honestamente creo que, o sea, todo el panorama que está viendo en general alrededor del mercado cripto no creo que sea negativo. Bueno, hoy hemos estado viendo que por tanta volatilidad probablemente del mercado, sí que incluso ha arrastrado un poquito, ¿no?, a la parte de lo que vendría a ser cripto, pero bueno, habría que ver e indagar un poquito más allá qué hay detrás exactamente de eso, ¿no? Y si no es una pura correlación que el mercado se lo está llevando. Más allá de eso, honestamente creo que han sido muy claros al respecto. Lo que ha ocurrido probablemente es que sobre todo en el ascenso de Trump, en los discursos primeros que hemos estado viendo semana pasada, a lo mejor el mercado estaba esperando mucho más, ¿no? Esa es la sensación que me ha dado, ¿no? O sea, estaba el mercado cripto muy pendiente, con mucha volatilidad, pero volatilidad cortoplacista. Quiero decir, si alguien viese gráficos de temporalidades más bien bajas, nos vamos a dar cuenta que no ha tenido una dirección muy clara. Lo que se ha estado viendo básicamente es volatilidad en una dirección, o sea, digamos, bidireccionalmente, pero sin un claro movimiento ni siquiera arriba, ni siquiera abajo. ¿Qué significa todo esto? Pues que no ha dicho nada de momento, ¿de acuerdo? Pero al menos en campaña se dejó todo bastante claro. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Bueno, no somos nadie para meternos en la agenda de las prioridades que ahora mismo tengan, pero lo que sí es cierto es que, aunque se esperaba probablemente mucho movimiento la semana pasada, no lo ha habido finalmente, pero no significa que no lo vaya a haber de cara a futuro. Simplemente que el mercado sigue expectante, pero lo que sí podríamos decir y de forma muy clara y evidente, es que con un presidente pro cripto, con incluso, por ejemplo, Elon Musk, que va a estar evidentemente con Donald Trump también, que es pro cripto, aunque no tenga, digamos, poder de decisión directa en algunas áreas que sí tiene Trump, obviamente, que se entienda, pero tenemos un entorno pro cripto desde el área presidencial, a eso me refiero. Eso por un lado, y otro catalizador, honestamente, creo que es muy positivo y por eso estuvimos viendo subidas importantísimas en Solana, en ADA Cardano, hemos estado viendo subidas evidentemente muy importantes en Bitcoin y otro tipo de altcoins en general. Uno de los catalizadores fue el mix
de ganar Donald Trump las elecciones, claramente, con esa reserva estratégica de Bitcoin, etcétera, etcétera, pero luego probablemente con un componente importantísimo por el lado regulatorio. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A quién era, en este caso, presidente de la SEC. ¿De acuerdo? Gary Gensler. En el momento en el que vimos la salida de Gary Gensler, eso el mercado se lo tomó de una forma muy buena y muy optimista, combinando una presidencia pro Bitcoin en este caso y en este caso, quien estará al mando de la SEC, que también será pro cripto. Por lo tanto, todo el panorama considero que es muy positivo, simplemente que en el entorno actual, como no hemos recibido un gran catalizador en términos de comunicación, de momento no se está viendo nada, pero tampoco hemos estado viendo una corrección significativa. Eso significa mercado en pausa, mercado a la espera, con un fondo realmente optimista. Digamos que el mercado lo que quiere es tener motivos para subir, los tiene, pero lo único que espera son otro tipo de luces en el semáforo que parece que están al caer, y yo creo honestamente que no faltaría mucho tiempo, simplemente pues que el mercado lo esperaba la semana que viene y a lo mejor hay que esperar un poquito más a cualquier comunicación. Pero honestamente creo que las intenciones están muy claras del lado de la presidencia. Raro sería que viésemos un giro. De hecho, vamos, casi improbable bajo mi punto de vista, ¿no? De momento todo lo que está diciendo o lo que dijo en campaña lo va a cumplir o tiene previsto cumplirlo. Venimos, Franco, del Foro Davos. La intervención de Donald Trump pues, se llevó lógicamente todos los focos y me pregunto, tú que estás allí en Europa, ¿en qué punto deja también, ¿no? Al viejo continente? Porque me da la sensación de que a Donald Trump se le ve desde Europa, desde el otro lado, con mucho respeto, casi como con miedo, me atrevería a decir, ¿no? Hacia esta nueva administración. Y bueno, tú lo comentabas antes, ¿no? La situación de Europa no es fácil, la representación máxima es Alemania, ¿no? Que siempre ha sido como el poderío económico de Europa. ¿Qué está pasando a nivel empresarial también? ¿Cómo queda Europa con respecto a Estados Unidos? ¿Y cómo se ve toda esta narrativa de Trump desde allá? Bueno, muy divergente realmente, ¿no? Podríamos llegar a decir. Es un poco lo que decíamos antes, al menos desde el lado de esta. Fijémonos lo siguiente, y esto es curioso, ¿no, Ana? Porque, claro, Estados Unidos, pues está un poco clara la fotografía en general. Al menos hay certidumbre del lado político. No, hablamos del tema de Argentina, dirán lo que sea, pero al menos hay certidumbre. Sabemos un poco, al menos cuál es el camino. Podremos decir China, también sabemos cuál es el camino. De aquella forma, de una forma o de la otra, pero sabemos cuál es el camino. Pero ¿y en Europa? ¿Cuál es el camino? Si realmente lo único que hay es una excesiva regulación en un montón de áreas, cuando realmente no hay una inversión paralela que además atraiga, mediante según qué políticas, a más inversión todavía de desarrollo. No lo hay. No hay inversión en I+D en la parte de Europa, o hay, evidentemente que se entienda, sustancialmente niveles inferiores en la comparativa con otras naciones. Eso por un lado, incertidumbre política, eso no le gusta nada al mercado. Imaginémonos si Donald Trump ahora debe ir a tocar la puerta a Europa. ¿Con quién habla? ¿Con quién va a hablar? Si realmente no hay un gobierno claro, decidido, que además tenga una hoja de ruta y además dispuesto a hablar en este caso con Donald Trump, porque tampoco es que se hayan mostrado excesivamente, digamos, complacidos por todo lo que está ocurriendo en la actualidad. Son políticas divergentes. Eso por un lado. Lo que sí es cierto a nivel, digamos, empresarial de la parte de mercados financieros, esto le puede sorprender a muchos. Y es que están viendo que la macroeconomía está muy debilitada en Europa, ¿de acuerdo? Sobre todo motores, Alemania, Francia, sobre todo Alemania, que está cada 2 por 3 jugándose la recesión en esas curvas del crecimiento del PIB, o sea, crecimiento nulo, eurozona, crecimiento nulo también, con una inflación que poquito mejor que la de Estados Unidos, pero que está un poco ahí, no están en el objetivo todavía. Se ven forzados, además, a bajar los tipos de interés para incrementar lo que sería el funcionamiento de la economía, pero una parte, en este caso, fundamental es, y es lo que digo, ¿no? El gran dilema. ¿Cómo puede ser, y esto lo pueden ver muchos inversores, que veamos el DAX 40, por ejemplo, el DAX Xetra alemán, subir, el CAC 40 subir, el Eurostock subir, pero la economía en Europa no está bien? Entonces, ¿cómo pueden ser que los índices suban si la economía no está bien? Es una respuesta muy sencilla. Y es que, al menos afortunadamente, el grueso de compañías que componen dichos índices se les suele llamar granolas, ¿no? Que hay, digamos, intervienen varias compañías. Es básicamente el acrónimo de varias compañías como el homólogo de las 7 magníficas americanas, pero en Europa, que tienen una underperformance importante respecto a las 7 magníficas, pero al menos lo bueno
y eso es lo que acaba reflejando subida en los índices, es que todo este tipo de compañías, tanto en Alemania, SAP, sí, bueno, muchísimas compañías, lo que tienen afortunadamente es que la fuente de ingresos de estas compañías no depende de Alemania y no depende tanto de Europa. De hecho, en el grueso de la diversificación de ingresos que tienen, la parte de Alemania y la parte de Europa es pequeña. Si fuese muy grande, estarían abajo esas compañías y los índices también. Por lo tanto, recordemos que un índice no refleja la salud económica de un país, refleja la salud de esas compañías que componen esa cesta de acciones. Y si afortunadamente estas compañías contienen diversificación geográfica en términos de ingresos, no solamente cubren divisa, sino que al mismo tiempo acaban teniendo más estabilidad. Eso es lo que refleja unos índices actualmente en Europa que divergen con la fotografía macro. Por lo tanto, en términos de valoraciones y renta variable, no está mal. Está interesante Europa. Lo que está mal es a nivel macroeconómico, lo que está mal es a nivel de proyección, lo que está mal es a nivel de excesiva regulación y de perspectivas de cara a futuro. Es claramente un escenario bastante más complejo que supone un reto, sin duda, de cara a futuro. Qué bien, Frank. Y volviendo un poco a lo que son las inversiones en la bolsa de valores, ¿qué empresas crees que van a ser las protagonistas en este 2025? ¿Hacia dónde deberíamos de poner más atención? ¿Qué industrias o qué sectores de compañías? Bueno, yo creo que como, a ver, pese a todo, ¿no? Estábamos diciendo antes que con las políticas de Donald Trump, pues podemos llegar a ver un entorno empresarial más favorable por el lado de política fiscal, como estábamos comentando, etcétera, etcétera. Sin embargo, recordemos que, claro, hoy ¿qué tenemos? Hoy tenemos un día un poco complejo, porque claro, tenemos todo eclipsado por lo de DeepSeek, o sea, tenemos al final pues todo este tipo de cosas. Pero si excluimos esto, vamos una semana atrás, cuando no había ocurrido nada de esto. ¿Qué es lo que le preocupa al mercado? La inflación persistente. Al mercado lo que le está preocupando en la actualidad son esas políticas monetarias del lado de la Reserva Federal de que no bajen los tipos tanto como se estimaba, de que hagan una pausa extendida o incluso de que suban los tipos. Démonos cuenta la locura de cómo ha girado la narrativa. Entonces, si nos basamos, quitándolo de hoy para que no nos nuble mucho el juicio, si nos vamos una semana atrás, la narrativa del mercado giraba alrededor de esto, la preocupación de una inflación persistente y de unas políticas monetarias más restrictivas durante más tiempo de lo que el mercado estimaba. Teniendo en cuenta esto, si hablamos de compañías, sectores que podríamos llegar a tener un poco en el punto de mira, podemos hablar de compañías. Esto va un poco dependiendo del perfil de inversor, ¿no? Soy un perfil con, digamos, bastante aversión al riesgo y me preocupa un entorno de inflación persistente. ¿Qué voy a priorizar? Compañías, como se dice en términos anglosajones, con el pricing power, ¿no? O sea, con compañías con poder de fijación de precios que sobrevivan muy bien en un entorno de inflación persistente, que esa inflación la puedan trasladar al producto final y que no se vean afectados en las ventas. Porque si yo soy una compañía muy cíclica, véase automovilísticas, y subo mucho el precio del producto final, que es un vehículo, la gente puede optar a no comprar el vehículo y punto. En cambio hay compañías, véase Walmart o compañías de lo que decimos, ¿no? De alimentación, de un poco más de consumo defensivo, que la gente necesita sí o sí esos productos. Me explico. Por lo tanto, las compañías tienen más margen para poder trasladar este incremento de inflación, este incremento de precios y de inflación más persistente al producto final. Por lo tanto, vuelvo y repito, en un entorno de inflación persistente, este tipo de compañías pueden llegar a ser interesantes. Luego, por ejemplo, yo estaba siguiendo mucho American Waterworks, ¿de acuerdo? Que es una compañía muy buena, es de utilities, de recursos, de suministros, que al final viene teniendo una tendencia de más de 15 años brutalmente alcista, no tan vertical, no le pedimos una envidia a una compañía así, pero al menos sube constantemente, a un ritmo más lento, pero sube, ¿no? Entonces, y lo comentaba antes también con el director del programa en Off Record, ¿no? Decíamos, claro, ahora mismo, ¿cuáles son las compañías que no están sufriendo en un día como hoy? Pues esas compañías que son un poco más aburridas, ¿eh? Cuando todo el mundo habla de Nvidia y que todo el mundo está creciendo a triple dígito, están todos contentos. Pero cuando pasa algo como lo de hoy, todo el mundo ahora mira con pena en el buen sentido de decir, qué lástima que no estoy dentro de estas compañías más estables. Por lo tanto, digamos, compañías tipo value, ¿de acuerdo? No hace falta que pongamos todo el portfolio en compañías value, pero una exposición considerable a compañías de valor con poder de fijación de precios que sobrevivan en este entorno, pues puede llegar a ayudar bastante, en este caso, a los inversores, y a que tengan menos sustos en cartera cuando vienen vientos en contra, como los que estamos viendo hoy, y que de hecho suponen todo un interrogante de cara a lo que queda de año.
Oye, Franco, espectacular. Creo que no nos dejamos nada en el tintero. Queríamos hacer contigo, ¿no? Pues una charla donde tocásemos todos los puntos que están de actualidad. Lógicamente, hoy, cuando ha amanecido, pues ya sabíamos que teníamos que hablar de DeepSeek sí o sí y de esta caída en el mercado, pero creo que han disfrutado muchísimo nuestros telespectadores con todo lo que sabes y ha sido un placer de verdad que nos dediques este ratito. Muchísimas gracias, Franco. Gracias. Gracias a vosotros. Siempre un placer. Muchas gracias. Gracias, Frank. Bueno, pues tenemos las redes sociales de Frank para saber en dónde seguirlo propiamente. ¿Cuál es una de ellas, Frank? Pues una de ellas es /, como estamos viendo en pantalla, Franco Machiavelli, con 2 Cs y 2 Ls, porque es un apellido italiano y bueno, la gente siempre tiende un poquito a confundirse, así que voy subiendo alguna historia de vez en cuando y bueno, pues en medios en general, con que pongan mi nombre en YouTube, pues ya les saldrá absolutamente todo, además de mi Twitter FM Bolsa o mi LinkedIn directamente Franco Machiavelli para estar al día un poco de todo lo que va ocurriendo en el mercado y estando siempre del lado del inversor, que eso es un poco lo que me caracteriza. Yo siempre estoy del lado de ellos en este caso, ¿no? Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por esta masterclass, impresionante. Te mandamos un abrazo, cuídate mucho, gracias. Gracias.